bienvenido, así que muchas gracias a todos por venir a esta presentación del informe de política monetaria de abril del año 2017. Antes de arrancar, quiero comentarles, sobre todo a los periodistas, que hace un par de semanas o prácticamente un mes lanzamos una nueva mecanismo de comunicación que es un blog en el cual los analistas del Banco Central suben notas un poquito más específicas, un poquito más técnicas, son notas que van un poquito más en profundidad, algunos temas puntuales. Lo van a encontrar en la página central del Banco Central, se llama Ideas de Peso, y ahí tiene una serie de informes, por dar algunos. Creo que hace un par de días subimos un informe sobre cómo estaba correlacionando el peso con las monedas latinoamericanas, que es un tema bastante interesante. Hace un par de semanas se subió un informe sobre los ingresos que se requerían para acceder a distintos montos de créditos hipotecarios en UVA, que de hecho varios medios lo tomaron, así que simplemente para que tengan una idea que eso está, y me parece que es una información útil. Bueno, la presentación de hoy va a versar sobre un par de temas centrales. Vamos a volver a revisar toda la temática de los beneficios de bajar la inflación. Obviamente es un debate que está instalado en Argentina. No pensábamos realmente que íbamos a tener que dar este debate, o sea, pensábamos que en Argentina los beneficios de bajar la inflación iban a estar muy bien entendidos y no iban a estar cuestionados, pero la verdad que sentimos que en muchos ámbitos muchas veces se discute más los costos de bajar la inflación que los beneficios de bajar la inflación. Entonces, la verdad que más allá que esto nosotros lo hemos ido tratando en los otros informes de política monetaria, nos parece importante volver a analizarlo en profundidad hoy. Después, por supuesto, vamos a tener el tema de inflación donde estamos. Obviamente, aquí vamos a detenernos un poquito a discutir la marcha de la política monetaria en los últimos meses. Por supuesto, vamos a revisar la decisión que se tomó la semana pasada, así que ese va a ser el segundo y el tercer tema, que es el cómo de inflación y análisis de la política monetaria. Una breve referencia de actividad económica. Simplemente voy a actualizar un poco dónde están los modelos de predicción del Banco Central, después las preguntas para nuestra gerenta de análisis macroeconómico, Fernanda Martigena. Y finalmente había prometido la vez pasada que íbamos a hablar del tema de reservas, así que bueno, hemos también preparado algún material al respecto para poder discutir y con algunas definiciones de política que me parece que pueden llegar a encontrar interesantes. ¿Okay? Bueno, arrancamos entonces sobre los beneficios de la desinflación. Repito, estos son temas que nosotros ya hemos tratado. Nosotros vemos que hay básicamente tres temas centrales por los cuales es importante desinflar o reducir la inflación en una economía. Los vamos a relacionar con el tema del crecimiento, lo vamos a relacionar con el tema de la distribución del ingreso y los vamos a relacionar con la reaparición del crédito en Argentina. Entonces voy a mostrar tres estadísticas y después voy a hablar un poquito de la discusión sobre si bajar la inflación afecta el nivel de actividad y cómo lo afecta. Que también, repito, es una discusión que ha estado muy presente en la discusión mediática, y la verdad que hemos hecho algún ejercicio que hemos mirado todas las experiencias de desinflación de todos los países del mundo desde el año 70, y vamos a ver qué es lo que dice esa evidencia respecto a cuál es el impacto del nivel de actividad de una baja de la tasa de inflación. Pero eso en unos minutos. Esto lo habíamos mostrado en el IPOM de octubre. Este es un ejercicio que dice qué le pasa al crecimiento económico de los países que logran traspasar umbrales de inflación. Entonces, si ustedes miran el gráfico de la derecha, son países que durante mucho tiempo tuvieron una inflación superior al 20% y logran traspasar el umbral del 20% y se empiezan a ubicar en una inflación menor al 20%. ¿Qué pasa con la crecimiento en los 10 años anteriores, o sea, los 10 años previos a poder traspasar ese umbral y los 10 años posteriores? Y lo que se ve es que prácticamente hay un aumento muy significativo en la tasa de crecimiento, en este caso, en este conjunto de países que vivieron estas experiencias, de 2,31 a 3,89. Da un muy fuerte aumento en la tasa de crecimiento cuando se cruza el umbral del 20%. Y después están los países que cruzan el umbral del 10%.
es decir, que tienen una inflación encima del 10%, logran cruzar de manera sostenida el umbral del 10%, que esperemos que Argentina esté acercándose sobre fin de año más o menos a este escenario, y ahí también vemos que hay un segundo salto en la tasa de crecimiento. Es decir, países que han logrado bajar la inflación de manera sistémica han logrado aumentar su tasa de crecimiento de manera también sistémica. Entonces, este es un primer punto que queríamos resaltar. El segundo punto es el punto de distribución del ingreso. Ustedes saben que la inflación es primordialmente un impuesto que pagan todos aquellos que tienen saldos nominales, es decir, aquel que tiene cualquier instrumento que está denominado en pesos, empezando por los salarios, y uno puede hacer estimaciones sobre cómo impacta sobre la riqueza y el ingreso de cada decil de ingresos un aumento de la tasa de inflación. Y aquí tenemos un estudio que es de la Fundación Mediterránea, que tenía que ver con el año 2014. El año 2014 fue un año con una tasa de inflación de aproximadamente el 40%, con lo cual tuvo, aunque no fue tan alta la inflación del año pasado, alguna similitud con el año pasado, y ellos habían estimado este impacto de la tasa de inflación de ese año sobre los ingresos de cada uno de los deciles. Es decir, el 10% más pobre de la población había tenido una merma en su ingreso de aproximadamente el 21%, el segundo decil de un 13%, y fíjense, a medida que uno iba entrando a niveles de ingresos más altos, el efecto de la inflación cae. ¿Por qué? Porque típicamente la gente de altos ingresos tiene activos, ya sea reales, que están protegidos de la inflación, o tienen otros mecanismos para defenderse de la inflación que no se tienen en los niveles más bajos de ingresos. Entonces, la baja de la tasa de inflación tiene un sentido profundamente de equidad distributiva en una sociedad. Y esto ya no estamos hablando largo plazo, corto plazo, porque ustedes me podrán decir que el primer gráfico decía, bueno, ¿cómo va a ser la tasa de crecimiento en los próximos 10 años? Esto no es largo plazo, esto es inmediato. Una baja de la tasa de inflación es básicamente sacarle un impuesto que es equivalente al 20% del ingreso a los más desprotegidos de nuestra sociedad. Y también por eso es una de las motivaciones, yo les diría, centrales, por las cuales el Banco Central y cualquier banco central en cualquier lugar del mundo pone la lucha contra la inflación como su objetivo central. Bueno, el tercer punto es la emergencia del crédito o básicamente la posibilidad de que el sistema financiero se desarrolle. Ya lo sabemos, muy difícil en contextos de alta inflación. Acá les quería mostrar esto, que es los créditos hipotecarios en la Argentina. Es una serie larga, viene desde el año marzo del 2006. Fíjense que prácticamente hemos tenido todo este periodo donde los créditos hipotecarios en nuestra sociedad iban cayendo en términos reales mes tras mes. Hay un pequeño aumento ahí en el medio, lo recuerdo muy bien porque yo era presidente del Banco Ciudad en ese momento y me tocó prácticamente ser el gestor de ese aumento, y que fue un momento donde la única manera de tener dólares previamente al cepo era con un crédito hipotecario. Entonces se produjo un boom realmente muy grande, que por suerte tuvimos muchos clientes a quienes pudimos servir en ese momento. Pero fíjense que sacando ese episodio, básicamente Argentina fue un país donde el crédito hipotecario no solo no crecía, sino que caía mes a mes, y fíjense cómo con la baja de inflación que hemos logrado a partir del segundo semestre del año pasado, ya se ve inmediatamente un cambio de tendencia que por supuesto nosotros sentimos que va a seguir profundizándose. Entonces creo que yo esto se lo pido encarecidamente a los colegas y amigos periodistas que están en la sala. Cuando ellos interpelen a alguien sobre la política antiinflacionaria, sería muy bueno preguntarle a aquel que enfatiza sobre los costos de la inflación cómo ve o qué referencia hace o cómo conceptualiza los beneficios del proceso de desinflación. Pero me gustaría ir puntualmente a quizás uno de los debates más candentes en Argentina, que cuál es el costo en términos de actividad de generar una propuesta de baja de inflación como la que se ha propuesto el Banco Central para este año. Entonces, ahora les voy a mostrar 3 casos muy concretos de países muy cercanos a nosotros, pero primero voy a arrancar con un ejercicio
si se quiere, más empírico, más académico, aunque muy sencillo. Y le pedí al equipo de investigaciones del Banco Central que mire todas las experiencias de desinflación en las cuales los países en un año pasaron de una inflación de más del 30% a una inflación de menos del 20%. Nosotros acá quizás un poco más ambiciosos, porque vamos de una inflación nacional que fue aproximadamente 35-36% a menos del 17%. Pero dije, hagan este ejercicio, de más de 30 a menos de 20, ¿cuántos casos hay entre todos los países del mundo en los últimos 40 años? Y entonces aparecen 84 casos. Son 64 países, son 84 episodios, algunos países pasaron por estas desinflaciones más de una vez. Hay 84 episodios en los cuales los países lograron generar esa baja muy pronunciada de la inflación en un año. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo les fue a esos países? A esos 84 países que les digo son de todos los continentes, de todos los niveles de ingresos, ¿cómo les fue? Lo interesante es que de los 84 episodios, en 76 de ellos el PBI creció. Es decir, que hubo solo 6 episodios en los cuales esa baja muy pronunciada de la inflación se vio acompañada con una recesión. En 76 de 84 se vio acompañada de crecimiento. De hecho, déjenme decirles que para los 84 países hay un aumento en la tasa de crecimiento que es en promedio del 2%. Claro, ¿por qué ocurre? Entonces, la idea de decir, pongámoslo de otra manera, si uno está discutiendo, por ejemplo, en una economía desarrollada, pensemos en Yellen o pensemos en Draghi, y uno dice, bueno, tengo que bajar la inflación de Estados Unidos del 3 al 2%, del 4 al 3%, puede ser un escenario. Pero cuando uno plantea en una sociedad bajar la inflación de más del 30% a un número que es tanto menor, el cambio es radical en el funcionamiento de la economía. Uno recupera el crédito, uno recupera la previsibilidad, uno recupera los incentivos a la inversión. Y eso es lo que están reflejando estos números. Esto no es teoría. Estos simplemente son números de lo que efectivamente ha pasado en otros países. Estos efectos son tan benéficos que se traducen en que las economías que producen una desaceleración, en general lo hacen acompañados de crecimiento económico y no pierden en términos de crecimiento económico. Como decía en principio, la tasa promedio de crecimiento de estos países sube un 2%. Así que este estudio lo vamos a, no sé si está, Corso está acá. No, allá está, allá, levantá bien la mano. Bueno, Eduardo Corso, le pueden pedir la base de datos, la pueden estudiar, él se las da, igual lo vamos a subir a un post del blog para que estos números se puedan conocer mejor. Pero les quería mostrar 3 casos, en cierto sentido, que son cercanos. Perú y Chile geográficamente, Israel también es muy cercano porque es una economía con muchas de las características que tiene la economía argentina. Fíjense, por ejemplo, Perú hay un año que baja su tasa de inflación de 89 al 15% en un año, crece 12% ese año. Chile baja en un año del 27 al 18, crece 8% ese año. Israel baja del 20 al 17, 18, 9, fíjense, crece 6, 4 y 7 en los 3 años. Entonces digo, me parece que cuanto menos debemos desafiar la hipótesis de que la desinflación tiene costos en términos de actividad. Debemos desafiarla, porque no tiene correlato en estos niveles cuando uno mira lo que ha ocurrido en otros países. Y repito, esto no es teoría, esto no es una especulación, esto es básicamente mirar la experiencia de todos los países del mundo durante 40 años, y esto es lo que ha ocurrido, más allá que después uno lo pueda racionalizar, pero esas racionalizaciones y esos beneficios aparecen ausentes en la discusión. Así que bueno, yo les pido disculpas, pero quise arrancar con esta introducción repitiendo de un debate que pensé que no íbamos. Hace unas semanas compartí con Julio Velarde un panel y le hicieron esta pregunta sobre justamente cómo es, ¿no?, esta idea de bajar rápidamente la inflación. Y dijo, en Perú realmente no fue una discusión, porque eran tan evidentes y tan obvios los beneficios de bajar la inflación que nadie se cuestionaba la necesidad de bajar la inflación y bajarla lo más rápido posible.
Entonces, bueno, pero aquí estamos, eso es parte del debate y me pareció que valía la pena traer algunos elementos no subjetivos, no de impresiones, sino reales de lo que ocurre cuando economías generan este proceso de desinflación. Bueno, muy bien. Vamos un poquito a repasar entonces dónde estamos en términos de inflación. Ahora voy a mostrar en un minuto el próximo gráfico, va a tener una visión un poquito más larga. Pero arranco con esto que es la inflación. Esta es la variación promedio mensual en el último trimestre del 2016 y el primer trimestre del 2017. Claro, ahora ya empezamos, ¿no?, a ver un poco trimestre a trimestre cómo está evolucionando la tasa de inflación. Nosotros habíamos dicho, ustedes se acuerdan, por allá por febrero, que Argentina va a enfrentar 3 meses, un poco creo que dije más delicados. No traté de hacer ninguna cosa escandalosa, porque realmente pensamos que después el proceso converge, de hecho en ese momento, lo cual no compromete la meta del año, pero simplemente tener conciencia que porque había un aumento de precios regulados, febrero, marzo y abril iban a dar números un poquito más altos, quizás sí un poquito más puedo decir, digamos que quizás no lo esperábamos tanto, fíjense, estacionales, que tiene un aumento mucho más pronunciado que en el cuarto trimestre, es decir que el proceso de inflación terminó teniendo un poquito más de difusión del que nosotros pensábamos que íbamos a tener en aquel momento, y el dato para nosotros clave, que yo les diría es absolutamente central en la definición que nosotros tomamos de política la semana pasada, y es que la núcleo, miren la núcleo, las dos barras de la núcleo están exactamente igual. 1,7 y 1,7. Entonces, cuando uno piensa que hay un proceso de desinflación y está embarcado en un proceso de desinflación, esa núcleo tiene que ir bajando a lo largo del tiempo. Y eso nosotros no lo vimos y ahora voy a mostrar un segundo gráfico, que en realidad ese núcleo está bastante estable hace bastantes meses, y entonces eso fue lo que nos convenció que necesitábamos endurecer la política monetaria para justamente que ese núcleo empezara a bajar, porque como ustedes saben el objetivo es que Argentina vaya a niveles de inflación mucho más bajos, 12-17 este año, 8-12 el año que viene y 5 en el 2019. Entonces el 1,7 no alcanza. Entonces si ese 1,7 luce de alguna manera más persistente, no alcanza. Entonces esto fue, yo les diría, el centro del análisis. Fíjense acá tenemos la inflación mensual, en este caso desde mayo. Estos son todos los datos del IPC-GBA, cómo se han ido dando. Acá la verdad que este gráfico permite ver de una manera más clara ahora la muy fuerte desinflación que Argentina vivió en el segundo semestre, que quizás cuando estábamos en ese semestre no nos alcanzamos a dar cuenta. Ustedes se acuerdan, 1,4 promedio de inflación en el segundo semestre, fíjense, 0,2, 1,1, 2,4, 1,6 y 1,2 como inflaciones, y 2 en julio. Entonces un proceso de desinflación muy fuerte, pero claro, tuvo todas estas idas y vueltas de las tarifas, entonces por ahí fue un poquito más difícil visualizar la baja. Y fíjense, 2,5 y 2,4 en febrero y marzo. Enero también un número muy bueno. De nuevo, esto no nos tomó por sorpresa, pero sí, si ustedes miran la parte verde, que es la inflación núcleo, uno no podría decir de esas verdes, más allá, por supuesto, de la caída cuando uno vuelve a mayo y junio, que eso está cayendo claramente. Y eso fue básicamente lo que nos decidió, como decía, al aumento de la tasa de política monetaria la semana pasada. Por supuesto, este fue un proceso que lo estuvimos viendo y analizando detenidamente en febrero y en marzo, y como no lo vimos cambiar, y tomamos la decisión. Obviamente, febrero, marzo y abril, habíamos dicho, y la verdad que estamos fuertemente convencidos que a partir de mayo, y en particular en el segundo semestre, ahora voy a mostrar un poquito sería cómo estamos viendo hacia adelante. Pero antes de eso, un dato más. Estas son las inflaciones interanuales. Por supuesto, estas inflaciones interanuales han ido cayendo en los últimos meses. Van a tener bajas muy pronunciadas en abril y mayo, porque recuerden que abril y mayo del año pasado fueron
números muy altos de inflación. Por decir algo, nosotros estamos anticipando ya, Cava, por ejemplo, va a estar abajo de 30% en el interanual de abril. Y lo que les muestro ahí, 24.2, es la variación del IPC-GBA en los últimos 11 meses. Con lo cual, el mes que viene vamos a tener el primer dato interanual de inflación del INDEC, del GBA, entonces 24.2, entonces ese primer interanual del IPC-GBA va a estar un poquito en el rango inferior de estas inflaciones. Fíjense que ahí está San Luis con un interanual de 26.6, entonces va a estar aproximadamente, o va a estar cercano, o va a estar en ese rango, va a estar en ese lugar del gráfico, el primer interanual que vamos a tener del INDEC GBA. Es decir, que vamos dejando atrás esas interanuales tan altas que fueron productos de la recomposición de precios relativos en la primera mitad del año pasado y después, por supuesto, con una trayectoria que seguirá descendiente a partir de ahí. Les queríamos mostrar este gráfico. Este es un gráfico que está en el REM, que la verdad que nosotros no le habíamos dado mucha importancia y tampoco vemos mucha referencia, pero computamos cómo había evolucionado esta variable en los últimos meses y nos pareció interesante mostrarlo, que esta es la inflación esperada en cada momento para los próximos 12 meses. Nosotros hacemos mucho énfasis nosotros mismos en nuestros comunicados y ustedes apropiadamente en la inflación del año, porque el año es la meta. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo vienen las expectativas respecto al 12-17? Obviamente eso es muy importante y nosotros también focalizamos en eso, pero es como interesante simplemente notar esto. Esto es la inflación que en cada momento se está pensando para los próximos 12 meses. Es decir, hoy, marzo, la inflación que se espera para los próximos 12 meses es 18,4%. Más allá de la inflación que se espere para punta a punta el año 2017. Pero además lo más interesante es que ese es un número que ha ido cayendo, ¿no?, sistemáticamente, así que eso también nos parece interesante. Bueno, y este es el gráfico, yo les diría quizás central de la presentación. Así que mírenlo un segundito. Entonces déjenme explicar qué quiere decir este gráfico. En realidad este gráfico nosotros ya lo mostramos. Lo mostramos en el IPOM, en la presentación del informe de política monetaria en enero. Hicimos el siguiente cálculo, dijimos, la inflación objetivo del Banco Central está entre 12 y 17. ¿Qué están esperando los analistas que sea la contribución de los precios regulados? Eso lo podemos nosotros, digo, para no usar un número nuestro, para atarnos y ser consistentes. Entonces, uno eso lo puede ver porque los analistas les preguntamos qué inflación usted espera y qué inflación núcleo usted espera. Entonces, más allá de que los estacionales pueden meter un pequeño ruido ahí, es básicamente los regulados. Entonces, lo que nosotros teníamos en enero, cuando mostramos eso, era que los analistas decían que los regulados le iban a aportar 2,6% de inflación al índice en el año 2017. Entonces, si los regulados le aportan 2,6% al índice, quiere decir que la núcleo, para llegar al 17, tiene que ser 14,4%. Para llegar al 12, tiene que ser 9,4%. Eso es lo que puede subir la núcleo a lo largo del año, para, dado ese cambio de regulados, ser consistente con el 12-17. Y entonces hicimos una proyección de una baja gradual de la inflación núcleo. Ven que eso es como un gráfico que va curvándose. Arrancaba con una núcleo en 1,7 el primer mes y que va decreciendo a lo largo de los meses y daba esta trayectoria. Es decir, que para que el Banco Central pueda cumplir su meta de 12-17, tiene que ubicar la inflación núcleo dentro del área sombreada. La que nosotros mostramos en verde oscuro es la que mostramos en enero. Desde ese momento a esta parte, el gobierno ha decidido que algunos de los aumentos en regulados no los va a llevar adelante. O se han demorado,
pero en principio uno entonces hoy, con menor impacto de regulados, tiene como un poquito más de margen la núcleo, si uno quisiera ponerlo de esa manera. Con lo cual, esa es la sombreada más clarita. Es decir, sería básicamente la misma proyección de enero, pero en cierto sentido con un adicional para la núcleo que corresponde al hecho de que los regulados en principio serían menores que lo que habíamos anticipado cuando se hizo la presentación de enero. Entonces la pregunta es, bueno, por supuesto, ¿qué es lo que muestra además el gráfico? Es el 1,3, el 3,2 y el 5,1. Ese es el acumulado de la núcleo a marzo. Entonces, yo sé que ustedes después me van a preguntar, bueno, ¿se cumple el 12-17 o no? Entonces, como también me van a preguntar, el aumento de la tasa de interés, ¿qué impacto tiene en la actividad? Ya lo contesté, les voy a decir lo mismo, miren, de 84 países todos crecieron, los que quisieron bajar la inflación y se pusieron como meta bajar la inflación. Entonces ya la contesté. Pregúntenla igual, no hay problema, la contesto igual, pero ya les digo lo que voy a contestar. Y acá lo mismo, ustedes van a preguntar, ¿la meta del 12-17 es factible? Bueno, que la meta del 12-17 sea factible quiere decir que la línea esa hay que meterla ahí adentro. Bueno, ustedes háganse su cuadro de situación. Si piensan que eso ya es una causa perdida o que eso es factible. Ahora, por supuesto, cuando uno dice 12-17, no es que uno dice 12-17 y después se sienta a esperar a ver qué pasa, sino que quiere decir que uno tiene que tomar las acciones que son concordantes para que sea 12-17. Claro, ¿qué les decía yo? Vimos que la núcleo no nos bajaba lo que tenía que bajar. Entonces, claro, uno tiene una trayectoria que, claro, si esa trayectoria sigue, no estamos en el área asombrada. Por eso tomamos una decisión. Pero fíjense todo el margen que tenemos todavía. Yo lo digo porque el año pasado no... A ver, el año pasado se acuerdan que nosotros dijimos 1,5 en el último trimestre. Entonces, bueno, se tomaron acciones concordantes, se logró el 1,5. Entonces yo simplemente lo quiero plantear en este contexto. Y me parece que este gráfico sirve para visualizar dónde estamos parados con respecto a esto. Entonces, si me preguntan después si la meta del 12-17 es cumplible, voy a decir que sí, que la meta del 12-17 es cumplible, que nos requiere que la inflación núcleo entre en este área asombrada, que tenemos mucho margen, que hay que tomar las acciones que son concordantes para que eso ocurra y que lo vemos totalmente factible. ¿Okay? Un elemento que me parece que quizás es interesante remarcar o para complementar es mayoristas. Por supuesto, nuestro objetivo es el índice de precios minoristas, pero es interesante ver qué está pasando con mayoristas, porque mayoristas ya está mostrando variaciones interanuales, ustedes lo ven ahí, 17,4 el IPIB y 17,7 el IPP. Esto es dato, esto es a la Argentina de hoy. O sea, hoy los precios del IPIB, o sea, los mayoristas, están 17,4% más altos que los de hace un año. Y fíjense con una tasa de variación realmente muy reducida en los últimos meses, así que esto va a seguir cayendo en los próximos meses. Entonces esto nosotros lo tomamos como una señal interesante y positiva. En alguna época, cuando teníamos, en las épocas de los años 70 y 80, se hablaba de que el mayorista era como adelantaba el comportamiento del minorista. Bueno, eso es lo que está ocurriendo. Nunca testeamos econométricamente si eso era efectivamente así o no, pero es interesante saber que esto es una realidad de Argentina hoy, que los precios mayoristas en Argentina están un poco por encima del 17% de lo que estaban hace un año, hoy, a marzo del año 2017. Entonces esto me pareció que también era un punto que era interesante para destacar y que le da, me parece, también criterio y nos hace ser muy confiados respecto a la trayectoria de los índices de precios minoristas. Vamos a hablar un poquito de política monetaria. Ustedes saben que a partir de marzo, cuando se eligió la tasa de interés como instrumento, se comentó que la tasa de interés iba a buscar un punto de tasa de interés real
para generar un proceso de desinflación. Por ejemplo, esta es la misma discusión que se tiene hoy en Estados Unidos, por supuesto en otros niveles. Por ejemplo, toda la discusión en Estados Unidos es si la tasa neutral que mantiene la inflación constante es 0 o 1%, ¿no? Nosotros en un momento dijimos vamos a tener una tasa de interés real de entre 4 y 5%, que es lo que nos parece que va a generar el proceso de desinflación que buscamos. Y fíjense, es la tasa de interés que está, es la línea que está acá abajo, se ha mantenido relativamente constante a lo largo, es decir, hemos sido bastante consistentes en mantener esa tasa de interés. Los puntitos es cómo nos están viendo los analistas, es decir, hay una proyección de inflación, hay una proyección de tasa de interés, eso deriva en una proyección de tasa de interés real. Los analistas por algún motivo nos están viendo como que la política monetaria se endurece a medida que avanza el año. No es necesariamente nuestra idea, pero sí mantener la consistencia de, digamos, que entiendo se ha tenido en este tiempo. Bueno, como ustedes saben, el elemento central nuestro de manejo de liquidez en el sistema es los corredores de pase, en particular el pase a 7 días es donde el Banco Central inyecta liquidez. La verdad que nosotros hemos mostrado esto, que es lo que ha ocurrido con las tasas de pases desde principio de año. Quizás sería interesante en algún momento verlas desde el principio del año pasado, porque estas eran tasas que tenían un nivel de volatilidad prácticamente que se saldrían totalmente de las escalas de estos gráficos. Y siempre hemos pensado que estas tasas se muevan que sean muy estables, es un elemento central de competitividad del sector financiero, porque le baja de una manera muy determinante los riesgos y la volatilidad de funcionamiento al sector financiero. Lo que sí es cierto, y esto de alguna manera lo fuimos anticipando en los discursos y las presentaciones que hemos hecho en estos meses, fíjense que las tasas se fueron hacia el piso del corredor. Entonces, lo que ocurrió fue que a mediados de febrero las tasas ya estaban decididamente pegadas al piso del corredor, habíamos tenido algunos shocks de liquidez, divisas que le habíamos comprado al Tesoro, transferencias dentro del plan de los 150.000 para este año, había básicamente bajado fuertemente esas tasas de interés y fue que coincidentemente con el no ver que la inflación núcleo caía, nos convenció que teníamos que tratar de levantar estas tasas a un lugar más cercano al centro del corredor. Y eso en este sistema se hace con operaciones de mercado abierto, que es básicamente uno absorbe liquidez usando los instrumentos que tiene, que pueden ser los múltiples instrumentos. Uno puede vender un título público o puede vender una LEBAC, como la LEBAC tiene mucha liquidez y justamente el cambio que hicimos este año es que haya pocas LEBACs con vencimientos mensuales para que sea un instrumento muy líquido. Entonces ese es el instrumento claramente preferido para hacer esas operaciones de mercado abierto. Si ustedes revisan nuestra conferencia de prensa cuando presentamos el informe de política monetaria, explicamos que este era el mecanismo. Es cierto, debo decir, que en los 2 primeros meses del año no intervinimos y eso lo hicimos ex profeso porque queríamos que el mecanismo de pases se agilizara, se empezara a usar, se hiciera más cotidiano, entonces decidimos trabajar eminentemente por el lado de los pases, pero después, como yo dije en aquel momento, el Banco Central elige dónde quiere tener los pasivos, si quiere tener todos los pasivos en 7 días o quiere tenerlos en 30 días. Nosotros a eso internamente lo llamamos desagotar el corredor de pases. Si en algún momento el volumen de pases llega a ser muy grande, uno por ahí lo quiere extender a lo largo de la curva y entonces básicamente vendiendo LEBACs uno va desagotando, va bajando el nivel de pases porque los inversores se van transfiriendo a medida que uno le aumenta el retorno a instrumentos más largos. Entonces eso fue todas cosas que ocurrieron durante estos primeros 2 meses, dejamos crecer a los pases y después en febrero, cuando nos empezamos a preocupar que las tasas habían bajado demasiado, empezamos un proceso ya de operaciones de mercado abierto que básicamente llevaron la tasa de corto a 24 o 25, que fue además la tasa a la cual cortamos la licitación hoy. Es decir, hoy cortamos la licitación a la misma tasa de los instrumentos más cortos que estaban, digamos, como se dice, tradeando estos días en el mercado.
Esto quizás es, bueno, justamente lo que les quería mostrar, que es, o lo que estaba comentando, que es cómo durante estos 2 primeros meses decidimos no hacer operaciones de mercado abierto, sí la empezamos a hacer a partir de mediados de febrero con el ánimo de básicamente llevar esas tasas de 7 a 1 día más cerca del corredor. El momento inicial, cuando no, fíjense que habíamos dejado de desacoplar la tasa del EVAC de la tasa de pases y fíjense después a través de las intervenciones cómo eso vuelve. Y la verdad que terminamos marzo con una situación, digamos, de posicionamiento monetario muy parecido al que teníamos en diciembre. Así que eso es un poquito cómo se fue evolucionando a lo largo de este año. Así que después, bueno, preguntas que haya al respecto, con gusto las vamos a poder contestar. Actividad económica, bueno, estos son datos que ustedes los conocen absolutamente todos. El estimador mensual de actividad de Orlando Ferreres, el EMAE. El punto, me parece quizás más novedoso que puedo mostrar aquí, es el Nowcast, es decir, Fernanda, corregime, ¿no? El 07. Sí. El 07 es la estimación del Nowcast, lo hemos hablado en presentaciones anteriores, es básicamente nuestra estimación anticipada del producto. Nosotros hacemos varias estimaciones a lo largo del mes que se van actualizando y este trimestre nos está dando tanto el último dato como el promedio. El promedio en realidad da 0,77, pero el último dato da 0,7 de crecimiento del nivel de actividad en el primer trimestre. Así que bueno, esto simplemente es para la visión que está teniendo el Banco Central en función de sus modelos estadísticos de cómo estaría evolucionando el PBI en el primer trimestre, con lo cual, bueno, como ustedes ya saben los datos, 0,1 positivo en el tercer trimestre del año pasado, 0,5, y este sería el número que nuestros modelos nos estarían dando. Veremos después si efectivamente se confirma este número en un trimestre que claramente fue de menor a mayor. Bueno, vamos a hablar un poquito de reservas y con esto ya termino y pasamos a las preguntas. Yo les había hablado que ha habido un cambio muy importante en la capacidad nuestra de operar con las reservas que ocurrió en abril del año pasado. Es decir, hasta abril del año pasado, cuando Argentina estaba en una situación de default, la capacidad de maniobra que tenía el Banco Central para optimizar los retornos de sus reservas era acotada. Con lo cual, un gran beneficio, por lo menos para esta institución, de la normalización de la situación, o un beneficio, me parece, del cual se ha hablado muy poquito, es que las reservas del Banco Central pueden optimizarse y pueden invertirse de una manera mucho más interesante, más conveniente para el país. Y fíjense qué interesantes los números, porque, por ejemplo, si uno dice reservas de aproximadamente 50.000 millones de dólares, y a eso uno le saca el 1% más, son 500 millones de dólares al año, y a una tasa de descuento del 5% son 10.000 millones de dólares de valor presente neto. Es decir, y 10.000 millones entiendo que es parecido a lo que se le pagó a los holdouts. Es decir, que tan solo la mejora en el valor intertemporal de las reservas del Banco Central por la posibilidad de invertirlas, pagó todo. Y creo que este argumento nadie lo ha hecho, me parece que es interesante, y lo que les quiero mostrar acá, nosotros tenemos un equipo realmente extraordinario en el Banco Central para esto, que ahora realmente ha podido desplegar su capacidad. Está Agustín Collazo, que es nuestro jefe de operaciones. Agustín, si levantás la mano. Y Mario Torriani, del otro lado, que es nuestro gerente de administración de reservas de muchísimos años, 2 extraordinarios funcionarios. Y ellos básicamente han logrado esto. Miren la línea roja, que es básicamente cómo ha ido aumentando el retorno de las reservas internacionales de este Banco Central. Y las hemos llevado básicamente de un número muy pequeñito, que era de 0,3%, corregime Mario, más o menos 0,3%, claro, porque estaban maniatados, había 1 o 2 lugares donde la podíamos poner, que además sabían que no teníamos otro lugar donde ponerlo, a un retorno que hoy está en los 130 puntos básicos. Por eso les hablaba lo del 1%,
porque más allá que parte de este aumento, por supuesto, como me apunta Mario, o me lo explica, cuando me mostró el gráfico, me dice, mirá que mucho de este aumento, él siempre humilde como es, me dice, mirá que mucho de este aumento es porque aumentó la tasa de interés internacional. Bueno, él el spread también lo aumentó, fíjense, es la más clarita, este es básicamente el trabajo de Mario, ¿no? Que fue de 0,10, 0,20 a 0,60, entre las dos cosas. Pero claro, eso también se pudo aprovechar porque hoy podemos invertir. Entonces, ese aumento en la tasa internacional también es un producto de la mayor capacidad. ¿Y qué es lo que ha hecho el equipo de Mario Torriani y Agustín Collazo para lograr esto? Bueno, básicamente una serie de cosas. Por lo pronto pudimos mover una cosa muy sencilla, simplemente, fíjense que un banco central siempre tiene que ser cuidadoso con la liquidez, tiene que ser muy cuidadoso con la solvencia, no es que uno invierte este dinero en cualquier lado, por eso también los retornos son acordes a la liquidez y solvencia que ameritan las posiciones, pero ya simplemente el poder pasar plazos fijos de alguna organización a pedir a organizaciones internacionales que puedan competir por los fondos, básicamente nos generó en la cartera de plazos fijos de nuestras inversiones un aumento realmente muy significativo. Otra cosa que ha hecho Mario y el equipo, que es muy común en este momento, y es los arbitrajes de futuros de monedas, en particular el arbitraje con yenes. Entonces, básicamente uno tiene una posición en dólares, la transforma en una posición en yenes y la recompra en dólares a futuro, y con eso hace una diferencia de tasa de interés bastante significativa, que está en el orden de entre el 1,2 y el 1,5%. Para darse una idea, el Banco Central de Australia tiene aproximadamente la mitad de sus reservas en estos instrumentos. Es una cosa que se discute mucho en las reuniones de banqueros centrales. Esto se produce porque los bancos japoneses están, a medida que Estados Unidos ha replegado un poco, los bancos japoneses han tomado posiciones externas, necesitan el hedge, que es básicamente la contraria a lo que hacemos nosotros, y entonces eso ha generado estos márgenes que a veces tienen esos picos son sobre fines de año, cuando esa demanda por el hedge aumenta muy fuertemente, que lo hemos sabido aprovechar nosotros como otros banqueros centrales del mundo. Así que este es un dato interesante. También hemos hecho una operación que yo ya lo comenté, creo que incluso lo comenté acá la otra vez, de alquilar el oro. Uno tiene el oro y el oro genera una ganancia por el cambio en el valor del oro, pero uno puede alquilar el oro, ¿no? Entonces uno puede decir, mira, te alquilo el oro, obtiene liquidez, lo invierte en una inversión, por ejemplo, el swap de yenes, y obtiene un diferencial de tasa de interés que también genera una ganancia extra sobre esa posición. Así que Mario va a seguir trabajando en mejorar estos retornos. Por supuesto que todas estas inversiones tienen un manual de inversiones que define el directorio, que se actualiza todos los años, que lo discutimos bastante extensamente, pero acá el dato más fundamental es que el Banco Central ha tenido la libertad para poder funcionar y optimizar esto que antes no podía. Bueno, y ahora voy a este tema. Ustedes saben que hemos hablado mucho del tema de las reservas. Fíjense qué notable, ¿no? Porque las reservas ayer cayeron más de 4.000 millones de dólares. Yo simplemente les pido que por un momento imaginemos esa noticia hace un año. Porque eso es un poco también como vamos tomando conciencia de alguna manera de la normalidad, que un día las reservas pueden moverse ese valor, y que la verdad que hoy creo que ameritó apenas un pie de página en los diarios. Me parece que eso nos parece que es buenísimo. Y eso se produce porque justamente la Argentina ha ido consolidando su situación de reservas el último año. Es un dato central para las calificadoras de riesgo, y yo creo que Argentina va cambiando, ¿no?, un poco su foco, y entonces ahora sí ya pone, como digo yo, proa al investment grade. O sea, ya salimos de un momento en el cual ya tenemos un nivel de seguridad respecto a este funcionamiento que es mucho más que el que teníamos hace un año, y ahora nos ponemos un objetivo que es mucho más ambicioso, que es, bueno, ¿cómo podemos manejar nuestras reservas, o qué nivel de reservas tenemos que tener que sea acorde al de las economías investment grade de la región y del mundo? Entonces,
Fíjense este gráfico, que básicamente es un gráfico de economías latinoamericanas. Todos los países tienen reservas como porcentaje del PBI que están por encima del 15%. Con lo cual, lo que vamos a empezar a hacer nosotros a partir de este momento es, sin una fecha particular, sin ponernos un cronograma, pero vamos a buscar ese 15%. Vamos a buscar ese 15% de reservas PBI. Les cuento, miren esto, que esto es un poquito lo que han sido las compras de reservas en el último año, tanto en el sector privado como en el sector público. Por supuesto que ha tenido su volatilidad, en algún momento ha sido más sector privado, en algún momento ha sido más sector público. Esto es aproximadamente unos 1.500, 1.450 millones de dólares promedio por mes. Es lo que hemos comprado, yo les diría desde abril hasta esta parte, porque de nuevo el juego empezó a cambiar a partir de abril. Es decir, de abril a esta parte el Banco Central estuvo comprando en promedio 1.450 millones y elevamos de esa manera las reservas como porcentaje del PBI de 3,5 cuando llegamos al 7,4 hoy. Es decir, que aumentamos desde abril a esta parte, en el último año, aumentamos las reservas un 4% del PBI. Y entonces nos acercamos, como veíamos acá, más o menos a este número cercano al 10%. 4% del PBI es las reservas. Entonces, si uno busca el 5%, quiere decir que este es un proceso que va a continuar en los próximos meses, quizás incluso un poquito más acelerado, y me parece que eso como que es bastante interesante como definición. Y es parte de decir, bueno, Argentina ahora empieza a tratar de buscar un marco macroeconómico que es acorde a los países, grados de inversión que uno tiene en el resto del mundo. Y repito, el hecho más allá que acá hemos hablado muchas veces de las reservas, el hecho que ayer las reservas hayan caído 4.000 millones y no haya sido noticia, es un tributo a la mayor estabilidad financiera que nos dan esas reservas. Así que hemos tomado esto como un benchmark, como para lo que vamos a estar haciendo en el próximo año o próximo par de años. Ahora bien, ustedes saben que cuando el Banco Central compra reservas, eso lo obliga al Banco Central a esterilizar después la emisión que produce. Es decir, que cuando un Banco Central acumula reservas, se produce lo que se llama el crecimiento en la hoja de balance. Crecen los pasivos y crecen los activos. Crecen los pasivos, crecen los activos. Y les quería mostrar acá, y esto es uno de los apartados que está en el IPOM, con lo cual estos datos los van a poder encontrar todos en el IPOM, es básicamente qué ha ocurrido, acá tengo México, Perú, Brasil y Sudáfrica, 4 ejemplos de países que también cuando empezaron a aproximarse y a transitar este camino hacia el grado de inversión y hacia un esquema macroeconómico mucho más sustentables, transitaron exactamente el mismo camino. Es decir, un aumento en sus niveles de reservas que por supuesto fue todo esterilizado, porque al mismo tiempo había una política monetaria que apuntaba a la baja de inflación. Fíjense, por ejemplo, México subió sus reservas de 6 al 16%, Brasil las subió del 5 al 15%, es decir, las triplicó. Perú las llevó del 15-16% a aproximadamente el 30%, las duplicó, y Sudáfrica las de más o menos entre el 4 y el 8% a 15% del PBI. Es decir, todos los países que básicamente hicieron estos procesos vivieron estos crecimientos en las hojas de balance. Entonces vamos a hacer un minuto qué implica este crecimiento en la hoja de balance y cómo lo vamos a analizar porque es importante. Bueno, no lo pusimos acá, pero los chilenos esto también lo hicieron en 2 oportunidades, en el 2008 y en el 2011. Los chilenos, por ejemplo, cuando lo hicieron un plan, dijeron vamos a comprar por día tantos dólares de reserva. Nosotros no lo estamos haciendo con ese nivel de precisión, pero básicamente eventualmente el objetivo es consolidar eso. Entonces, déjenme mostrar este gráfico, que es, bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que vamos a subir el activo y vamos a subir el pasivo. Es decir, vamos a subir el activo reservas, vamos a subir el pasivo principal del Banco Central, que son las LEVACs.
Entonces viene toda la pregunta, bueno, ¿qué pasa con las LEVACs y si las LEVACs suben? Toda esa discusión. Y me pareció que para discutir esto, lo más ilustrativo era ver el año 2016. El año 2016 es un año muy interesante porque ustedes se acuerdan que las LEVACs durante bastante tiempo tuvieron una tasa de interés muy alta, del 38%. Y tuvimos por periodos durante el año momentos en los cuales se decía la tasa de LEVAC es muy alta porque es 38%, entonces es como muy obvio que hay que invertir en pesos. Después vino una devaluación muy importante con el Brexit, después por varios meses no se escuchó más nada del tema. O sea, podemos hablar del tema del carry también en las preguntas, como para ver cómo realmente hay que entenderlo a ese fenómeno. Pero a mí me parece que el ejercicio interesante para hacer es el siguiente, para analizar la hoja de balance del central. Y por eso les muestro la de Sudáfrica, la de México, la de Perú, porque es exactamente el mismo proceso, que es que cuando uno tiene el pasivo que son las LEVACs, tiene que preguntarse qué hay en el activo. ¿Hay algo en el activo? Porque si no hay nada en el activo, tú no tienes solo el pasivo, pero si hay algo en el activo, entonces esas LEVACs están compensadas con ese activo. Entonces, fíjense este ejercicio. Las LEVACs y pases, digo para tener todo el combo de los pasivos del Banco Central, a fines del año 2015 eran 371.000 millones de pesos. Y eso era 6,3% del PIB. Si se quiere, fue así como arrancamos la gestión. La gestión la arrancamos con LEVAC y pases en 6,3% del PIB. Las LEVACs y pases a fines del año 2016 son 705.000. Recuerden que estos son pesos nominales. Un tema importante cuando uno analiza pesos nominales y en términos de su carga, es ver qué ha pasado con el nivel de precios también. Por eso lo interesante para ver la situación de las LEVACs es compararlo justamente con el PBI. ¿Cómo es estos 705.000 comparados con el PBI versus los 371 de principio de año? Pero con una diferencia, que es que en este año 2016, en el año 2016, el Banco Central compró reservas. Entonces, parte de las LEVACs, esto lo hemos discutido acá varias veces, tiene un correlato en un activo. Entonces, sube pasivo, sube activo, un día puede bajar pasivo, puede bajar activo. ¿Cuál es el valor de esas reservas compradas en el año 2016 a fines del año 2016? Es decir, ¿cuánto valía ese activo que se compró con esas compras esterilizadas? Esos activos valían 228.000. Es decir, de los 705.000, hay 228.000 que no tenemos que tomarlos como deuda neta porque tenemos un activo por exactamente el mismo valor. Entonces, si uno es una netea de los 705.000, los 228.000, quedan 477.000, que como porcentaje del PBI es 5,9. Es decir, que fíjense que el año pasado, 2016, aún con toda la discusión, aún con la discusión y el periodo bastante extenso en el cual nosotros tuvimos la tasa del 38%, que fue lo que posibilitó la desinflación del segundo semestre, el ratio de LEVACs a PBI cayó. Entonces, cuando uno mira si en ese periodo el Banco Central compró, como decía, subimos las reservas 4% del PBI, entonces digo, mirando hacia futuro, si vamos a tener un crecimiento de las reservas, quiere decir que el activo del Banco Central va a crecer, el pasivo del Banco Central va a crecer, a nuestro entender, de la misma manera que hace México, se hace en Sudáfrica, donde ustedes vieron que los crecimientos fueron muchísimo más grandes que estos que está de alguna manera postulándose acá, no han generado ningún problema porque justamente ese pasivo tiene un activo que lo respalda. Así que bueno, me parece que con eso yo termino y quedamos entonces para disposición todo el equipo para las preguntas. Muchas gracias. Sí, les pido por favor si podemos hacer una pregunta por periodista, porque somos muchos, para que puedan preguntar todos, si podemos hacer solamente una pregunta por periodista. ¿Qué tal? Ignacio Olivera, de Ámbito Financiero.
Hay una parte de los economistas que está advirtiendo que la inflación de hoy es más una inflación de costos que una inflación de demanda, y por eso critican la decisión del Banco Central de haber subido la tasa de interés. ¿Qué opinión tiene al respecto? La verdad que no entiendo. No entiendo la afirmación. No, están diciendo que en un momento que suben las tarifas, en realidad las empresas tienen que trasladar esos costos a los precios, y que en realidad en un momento donde la actividad está frenada, no hay un aumento de precios que esté convalidado por esa mayor demanda. Bueno, a ver, que la actividad está frenada lo podemos discutir, ¿no? 0,1, 0,5 y nosotros estamos anticipando un crecimiento en el primer trimestre. Obviamente hay aumento de precios regulados y aumento del resto del precio de los bienes. Yo mostré cuál es la trayectoria. Dado los regulados, hay una trayectoria que es factible para la núcleo, que tiene que lograr el Banco Central obtenerse. Entonces, no, me parece que la discusión esa de costo, demanda, es muy difícil de entender realmente para nosotros, pero quizás puedo decir algo que es, en general los costos están mucho más asociados al índice de precios mayoristas. Y sin embargo mostré que el índice de precios mayoristas en el último año ha crecido solo 17%, muy por debajo del índice de precios minoristas. Así que quizás sería una respuesta simplemente para desmistificar, a mi entender, esa manera de plantear el problema. ¿Qué tal? Buenas tardes, Gustavo Bazán, Diario Clarín. Quería preguntarle, también en este debate se está diciendo que al Banco Central lo dejaron solo en la pelea para bajar el nivel de inflación. Y bueno, quería preguntarle si usted piensa que el Poder Ejecutivo está trabajando para alcanzar las metas de déficit fiscal con el mismo tesón que el Banco Central está trabajando para alcanzar las metas de inflación. Mira, Gustavo, te agradezco muchísimo la pregunta, porque es otra pregunta que no entendemos. Digamos, no entendemos, no tu pregunta, entendemos lo que se dice, porque es totalmente cierto que eso lo hemos leído mucho. Y yo le diría, o lo que contestaría es, en el año 2015, el Banco Central financió al Tesoro en aproximadamente 5 puntos del PIB. Y en el año 2016, el Banco Central financió al Tesoro en 2,5 del PIB. Y en el año 2017 va a financiar al Tesoro en 1,5 puntos del PIB. Es decir, que solo cuando el Tesoro ha dejado de pedirle al Banco Central 3,5 puntos del PIB, eso no es solo. Y además, más allá que no me toque hablar, no me corresponde hablar de la política fiscal, pero me parece que sí vale mencionar algo, es que el Ejecutivo el año pasado devolvió a la sociedad más de 2 puntos del PBI en impuestos. Entonces ha hecho un esfuerzo fiscal muy significativo, porque ha devuelto más de 2 puntos de impuestos formales a la sociedad. Le ha dejado de pedir 2,5 puntos en el año 2016 al Banco Central, y aún así ha mantenido una situación fiscal con una trayectoria que me parece estable y de clara mejora, sobre todo a partir de, para mí, el excelente equipo que tiene este gobierno, tanto en Hacienda como en Finanzas. Más no se puede pedir. Y déjenme decirles otra cosa, que nosotros la verdad que las decisiones de política que hemos tomado no han sido muy diferentes a lo que hemos dicho. Hemos explicado cómo es el método, hemos explicado cómo se reacciona, lo hemos dicho con mucha humildad, no queremos inventar nada, queremos simplemente transitar el camino de los países que lo han hecho. Y la verdad que como bancos centrales hemos sentido un apoyo, ustedes lo han escuchado porque lo han entrevistado al ministro de Hacienda en las últimas semanas, que yo creo que es bastante inusual. Te lo comento que es inusual cuando uno mira la experiencia de otros colegas
que han tomado decisiones similares. Con lo cual, pero más allá de eso, lo importante son los hechos. Y los hechos es que el Tesoro le pedía a este Banco Central 5 puntos del PBI, por eso teníamos una inflación que tenía una trayectoria muy complicada en el año 2015, por eso tuvimos que llegar sin reservas en este Banco Central, y eso se ha revertido absolutamente. Y eso me parece que es el punto de apoyo más importante que cualquier equipo en un Banco Central puede pedir, el de los hechos, no el de las palabras o de otra cosa. Buenas tardes, Marcelo Peláez, de Canal 3 y TN. ¿Podría explicar cómo hace para crecer el sistema productivo argentino cuando hoy el Banco Central ofrece a los inversores rendimientos financieros que están por encima de la tasa de inflación proyectada? Por ejemplo, al día de hoy, entre la inflación proyectada de acá a un año y las tasas de referencia, hay 8 puntos porcentuales de diferencia. Entre la, perdón. Y entre la tasa proyectada de la que usted habló, del 18.4 de acá a un año. Marcelo, buenas tardes. Es un poco la pregunta que yo traté de responder cuando dije, ¿qué le pasa a los países que tratan de bajar la inflación? ¿No? Entonces, los países que tratan de bajar la inflación son países que le devuelven ingreso a los más desprotegidos. Entonces, ¿qué es lo más reactivante que pueda tener una sociedad? ¿Sacarle recursos a los más desprotegidos o devolverles recursos a los más desprotegidos? Claramente pensamos que lo segundo. Pero como yo decía, la baja de inflación de estos niveles genera niveles de certidumbre muchísimo más importantes para la inversión y para el consumo, que son los que se reflejan en los números que mostré. De 84 países que bajaron la inflación significativamente, 76 crecieron. Y no solo crecieron, sino que aumentaron su tasa de crecimiento en promedio el 2%. Entonces, es la estabilidad, es la mejor distribución del ingreso, es la reaparición del crédito, toda la discusión que lo han ido cubriendo ustedes de los créditos hipotecarios. ¿Por qué se produce de repente, digamos, ese entusiasmo y esa posibilidad? Porque tenemos una economía que empieza a ver que la baja de inflación es persistente, que es posible, que se va a dar. Y ese nivel de incertidumbre me parece que es lo que permite avisorar justamente el crecimiento. Y déjame decirte otra cosa, Marcelo, que es la siguiente. Fíjate el año pasado. El año pasado tuvimos un primer trimestre con alta inflación, donde los salarios reales cayeron y tuviste una caída del nivel de actividad, y en el segundo semestre tuvimos una baja en la inflación y la economía se recuperó. Entonces la recuperación, por eso nosotros tenemos esa frase que es: no hay nada más reactivante en Argentina que bajar la inflación. Un pequeño comentario respecto a tu segundo, a la última parte, que es muy técnico, pero me parece importante aclararlo. Cuidado, pero ojo, nos pasa entre los economistas esto, o sea que no... Compensar que esa tasa del 24 o del 26 con... Uno escucha, ¿no? Esa tasa del 24, por ejemplo, respecto a lo que uno piensa que el tipo de cambio se va a mover, luce muy atractiva. Y yo le digo, esa tasa no existe. ¿Por qué no existe? Porque si efectivamente el tipo de cambio se queda sin moverse mucho, es porque la inflación cayó mucho, y si la inflación cayó mucho, la tasa no va a quedar en 26. La tasa es una tasa de 7 días, a lo sumo una tasa de 30 días. De la misma manera que no existió el 38. El año pasado, cuando nosotros pusimos la tasa de Levaca 38, alguien decía, bueno, a ver, 38, ¿qué va a pasar en el año con el tipo de cambio? ¿Se moverá 38? ¿No se moverá 38? Nosotros decíamos, el 38 no existe. Porque si efectivamente la inflación cae, la tasa va a caer. Y de hecho la tasa cayó. Terminamos el año con una tasa mucho más cercana al 24 que el 38. Entonces, esto me parece que es bastante relevante, porque uno a veces lee la comparación de la tasa con la expectativa de inflación o la expectativa de tipo de cambio a 12 meses, pero que si una es una, no puede ser la otra. Es decir, si la inflación es baja, la tasa no va a quedar en 26, como no quedó el año pasado en 38. Y si la inflación, no creemos, no baja, entonces no va a ser una tasa de interés real alta. Entonces hay que tener un poquito de... pero
Te comento, esto hasta los economistas a veces nos mareamos un poquito. Tanto es así que nosotros pensamos que quizás nosotros somos un poco culpables de esto por haber planteado siempre la tasa en anual. Si uno planteara la tasa en mensual, por ahí sería más fácil de entender. Uno dice, bueno, la tasa en este momento de 24%, por decir algo, equivalente cercano al 2%, entonces 2%. Por ejemplo, para la discusión propia del carry, que quizás alguien la tenga o estuviera por preguntar. Si uno dice 26% y pienso que el tipo de cambio no se va a mover 26%, luce como algo que dice, bueno, por ahí me interesa este trade. Ahora yo digo, no, pero en realidad es 2%, porque la inversión es el 2%. El 2% quiere decir que uno va a salir ganando, si el tipo de cambio, por ejemplo, hoy a la mañana estaba en 15.20, 2% es 15.50. El tipo de cambio. Entonces, la verdadera decisión es, invierto en un instrumento de pesos que me paga 2% en un mes y apuesto a que el tipo de cambio no se va a mover 2% en ese mes. Esa es la decisión real que hay que tomar. Entonces, ustedes podrán hacer una introspección y decir, bueno, 15.20, pienso que el tipo de cambio va a estar por debajo de 15.50 dentro de un mes, o pienso que va a estar por encima de 15.50. Y yo creo que nosotros hemos sido, al insistir tanto en la anual, creo que hemos de alguna manera no ayudado a que esto se entienda, me parece mejor, pero bueno, es una culpa nuestra. No sé quién sigue. ¿Cómo le va? Ricardo Blotini. La pregunta a la cual usted hacía referencia del Canal 9 Soy del noticiero, que le íbamos a hacer, bueno, se la voy a hacer yo. ¿Cómo van a hacer para cumplir con la pauta de la tasa de inflación anual del 12-17% cuando tienen un 6,3% en el primer trimestre? Y el año pasado, si nos vamos a lo que anunciaron en este mismo lugar, la pauta inflacionaria iba a ser entre el 20 y 25 y estuvo más cerca del 40 que sí, cosa. Sí, nosotros en realidad el año pasado anunciamos, lo único que anunciamos estrictamente fue 1,5% en el último trimestre del año y logramos tener una inflación del 1,4% en el segundo semestre, que fue la inflación más baja de los últimos 8 años. Pero el 12-17, el desafío del 12-17 con el 6,3% del primer trimestre, yo te lo contesto simplemente pidiéndote a vos y a la gente que nos esté mirando que recuerden lo que fue el año pasado. El año pasado, por ejemplo, si uno toma el índice de inflación de la Ciudad de Buenos Aires, la inflación fue 3 veces más alta en el primer semestre que en el segundo semestre. Y nosotros habíamos dicho que que febrero, marzo y abril iban a ser más delicados porque estaba todo este conjunto de reacomodamientos de precios que el gobierno lo hace. El gobierno lo hace para que vuelva a haber energía, que vuelva a haber electricidad, que no haya cortes, para resolver el tema del déficit fiscal, y van a estar concentrados en estos meses. Entonces no hay que extrapolar lo que ocurre en estos meses, sí quizás recordar cómo el año pasado se vio un proceso de desinflación muy fuerte, que nosotros estamos seguros se va a repetir este año, y esperamos, como ya lo dijimos la vez pasada, terminar el año con una inflación por debajo del 1%, que a su vez, lo voy diciendo, ya también nos deja bien posicionados para la meta del año que viene, que es entre 8 y 12%. Todos los países, pero muchísimos, todos los países lo han logrado. ¿Por qué no lo va a lograr la Argentina? Es simplemente cuestión de ser coherentes, ser consistentes, hacer lo que hay que hacer, y me parece que vamos en ese camino. Sí, Jairo Estracha de Perfil y Radio con Vos. Usted dijo a la pasada que, no sé si no vieron o lo sorprendió la inflación núcleo de los primeros 3 meses. La pregunta es si hay alguna falla en el diagnóstico, autocrítica o explicación al respecto, porque estuvo desde noviembre la tasa mantenida alta, y por qué ahora, aplicando un poco más de la misma receta, la inflación núcleo sí va a descender. No, obviamente tiene que haber una autocrítica. Acá no... Y ciertamente nosotros la verdad que pensábamos y honestamente nos habíamos entusiasmado mucho con el número de enero, que realmente había sido tanto diciembre como enero, realmente daban pautas para mucho optimismo. La verdad que nosotros en ese momento, si te acordás en el gráfico que mostré, nosotros dejamos desacoplar libremente la tasa del EVAC hacia abajo, justamente quizás exageradamente entusiastas o entusiasmados por la inflación de diciembre y enero. Eso generó algún relajamiento en las condiciones monetarias
a mediados de febrero y sobre todo ya en marzo decidimos que teníamos que revertir. Por eso yo dije, bueno, volvimos a las condiciones monetarias de diciembre, que eran las que nos habían llevado a esos números tan buenos de diciembre y enero. Entonces, definitivamente creo que hay que hacer una autocrítica cuando esto puntualmente no... repito, o sea, sabíamos que febrero, marzo y abril iban a tener sus complicaciones. Acá estamos, como me preguntas, muy bien sobre la núcleo, porque esa no siguió el sendero exactamente que planificamos, pero bueno, esto es así, o sea, esto también son procesos que no son lineales, esto no es una matemática, o sea, acá hay la diversidad y complejidad que tiene el sistema de determinación de precios de una economía hace que nunca sea una cosa lineal, pero bueno, nos pareció que sí teníamos que reaccionar, lo empezamos a hacer en marzo, lo terminamos de hacer ahora la semana pasada y ahora, como nosotros pusimos el comunicado, nos sentimos cómodos en el punto donde estamos en este momento, así que ahora sí es momento de ver cómo esto decanta en términos de la dinámica. Sí, buenas tardes. Carlos Arvía de Infobae. Presidente, usted habló recién de crédito hipotecario y quería preguntarle una cosa muy concreta. ¿Por qué cree usted que los bancos públicos, hoy tanto el Banco Ciudad, el Banco Nación y el Banco Provincia, son los que otorgan crédito hipotecario a 30 años y todavía no salió el sector privado a ofrecer este tipo de calidad de crédito? Tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. No lo tuvimos 10 años créditos hipotecarios y ahora nos ponemos muy ansiosos, con todo respeto, Carlos, por supuesto, pero porque no salen en 30 días. La verdad que yo creo que el sector privado ha acompañado extraordinariamente. Algunos bancos privados muy grandes han sido realmente muy activos, están muy activos en publicidad, o sea, la verdad que no tengo absolutamente nada, me parece que son productos que hay que conocerlos, hay que entenderlos, hay que tomarle confianza, eso sí, o sea, no tengo dudas, Carlos, que se va en ese camino, no tengo ninguna duda, pero me parece que no tendría una particularidad. Yo creo que el gran desafío que genera lo de los créditos hipotecarios no es tanto a los bancos, que me parece que cuando se animen tienen los recursos y me parece que no va por ahí el problema, sino para los desarrolladores. Porque esto lo vamos a hablar mucho más cuando hagamos la presentación del informe de estabilidad financiera, ¿no? Que hablamos específicamente más de temas de bancos, pero acá lo que hay que entender es que si uno con 10.000 pesos tiene acceso a un crédito de 630.000 pesos, se ha abierto el mercado de la construcción y el desarrollo inmobiliario en los segmentos medios y medios bajos en Argentina que hace 30 o 40 años no han tenido acceso. Y eso para mí es un proceso que va a durar décadas, 2 décadas como mínimo, pero que termina con Argentina resolviendo su problema de déficit habitacional. Estoy totalmente convencido de eso, pero es un proceso que va a tardar 2 décadas. Y creo que hoy son los desarrolladores los que tienen que realmente tomar la posta y tienen el desafío más grande para suplir esa oferta que ahora el sector financiero me parece que está en condiciones de desarrollar. Y cuando se desarrolle, una obsesión mía, que es que se desarrollen los depósitos en UBA. Es que el sector financiero vuelva a convertirse en Argentina en el lugar donde los argentinos podamos decir, acá quiero guardar mis pesos. No a 30 días, no a 40 días, sino a 10 años, a 20 años, ¿no? Entonces, me parece que eso también es un proceso que de a poquito nos vamos a ir acercando a eso. Buenas tardes, Javier Blanco del Diario La Nación. Quería preguntarle porque mencionó en la presentación que pasa a tener una de sus metas, pasa a ser acumular reservas. Es una novedad en la estrategia del Banco Central y quería saber si puede ampliar ese concepto, es decir, ¿cómo se puede traducir? ¿Como que le va a comprar al Estado todos los dólares que obtenga por su política de endeudamiento? Porque está claro que va a seguir cubriendo el déficit, o ese es lo que tiene anunciado el gobierno para los próximos años también, o si tiene que ver con intervenciones de mercado. Claro, no, la verdad que te agradezco la pregunta porque también permite clarificarlo. Claro, hay un objetivo, ¿no? Es un objetivo que en realidad pasa a ser un poquito más agresivo que el que tuvimos el último año. Yo decía, subimos las reservas 4 puntos del PBI el último año. Nos parece que nos ponemos como un objetivo sin un cronograma concreto, pero sí real, y lo vamos a ir monitoreando y se los vamos a seguir informando de ir a ese 15 puntos del PIB de reservas. Me parece que pasa a ser un objetivo, me parece que válido para este momento, ¿no? Básicamente de transitar, digamos, el camino de la normalización. Creo que esto Argentina hace tiempo que no lo hace.
Y la verdad que cuando uno tiene ese objetivo, ese es el objetivo. Y el tipo de cambio después se maneja, la verdad que con la libertad. No es que uno está haciendo eso en algún momento particular, sino que tiene un objetivo de hacer esta acumulación de reservas a lo largo del tiempo. Obviamente, como el sector público va a ser un oferente demandante, pero que además con una característica muy particular, que el sector público tiene montos muy grandes y muy significativos para vender Entonces es un candidato absolutamente natural para ser parte de la estrategia, como lo ha sido en este último año. Pero la verdad que uno de alguna manera, el foco en el cual se pone, y uno lo puede encarar con relativamente tranquilidad, es básicamente de ir consolidando esa trayectoria de reservas hacia ese objetivo, sin estar mirando puntualmente dónde está el valor del tipo de cambio. Sí, soy Pablo Wende, ¿qué tal? Me sumo a la pregunta de Javier respecto a la manera en que se va a proceder a esta incorporación de reservas. El sector público es claramente el gran oferente del mercado, ahora vienen los dólares de la soja. Infiero que por lo que ustedes comentaron son 25.000 millones de dólares que deberían incrementar para llegar al 15%. No alcanza con los dólares del sector público. Infiero que también va a haber compras o de los dólares que entran por inversión de cartera o también la liquidación del campo. ¿Es así? No, o sea, no me parece que podría hoy yo decirte el Banco Central va a salir a... El Banco Central va a salir a... ¿Qué pasó acá? Ahí está. El Banco Central va a salir a comprar en el mercado. Simplemente saber que el Banco Central va a buscar este objetivo. Hay momentos donde es más obvio que es conveniente hacerlo. Y como decía, hay también el Gobierno Nacional, en particular, por la peculiaridad de sus ventas, por el volumen que tienen y la puntualidad que tienen, son candidatos naturales, ¿no? Repito, esto es un poco lo que hemos hecho durante el último año. Hemos comprado 1.450 millones de dólares de reservas en el último año, y ustedes en ningún momento se sintió que eso era una intervención en el mercado puntual en ningún momento del tiempo, ¿no? Entonces me parece que podemos seguir trabajando en ese sentido, pero sí transmitirles que, bueno, eso el Banco Central va a ir a buscar eso. Hola, perdón, no, recordá que este año, a diferencia de los otros, digo por la cosecha, la obligación de liquidación de las divisas de la cosecha se ha liberado por completo, con lo cual entiendo que ese aluvión, digamos, no va a ser tal. Me imagino que, digamos, si maximizan sus ganancias van a distribuirlo en el tiempo, ¿no? Liliana. Sí, ¿qué tal? Matías Ororía, el cronista. ¿Cómo están? Me sumo al mismo tema. Sí, sé que le dijiste que no hay un cronograma, sin embargo, es un objetivo que buscan alcanzar este mismo año, el de llegar ya al 15% de relación reservas-PBI. Y mi pregunta es, más allá de que no deseen ni busquen, ¿entienden que puede tener esto un efecto sobre el precio del dólar? Y si lo ven como... Si creen que eso puede llegar a tener después un segundo efecto en la inflación. Eso es lo que esa es mi pregunta. Claro, no necesariamente en el año, ¿no? Pero sí lo que les decimos es, así como les dije, que vamos a hablar de reservas esta vez, vamos a ir siguiendo y vamos a ir monitoreando cómo va ese proceso en los próximos meses. Así que creo que lo vamos a ir siguiendo y lo vamos a ir entendiendo cabalmente en ese sentido. El efecto que pueda tener puede ser el mismo efecto que pudo haber tenido, por ejemplo, el año pasado. Repito, el año pasado compramos 1.450 millones por mes, entonces ustedes podrán decir, bueno, ¿cuál hubiera sido el tipo de cambio si el Banco Central no hubiera comprado los 1.450 millones de dólares por mes, ¿no? Entonces, un efecto que es análogo en ese sentido. Pero más allá de eso, después el mercado fluctúa libremente. Punto muy importante que nosotros hemos dicho muchas veces, es decir, la inflación tiene que ver mucho más con las condiciones monetarias y de funcionamiento del mercado monetario que con un precio en particular de la economía, aun cuando es un precio tan importante como el tipo de cambio. Hola, acá. Liliana. Sí. Bueno,
Yo siempre que te pregunto por el atraso del tipo de cambio, vos me contestás con la política de flexibilidad cambiaria. Por lo tanto, esta vez voy a cambiar. Entonces te pregunto, ¿por qué tantos argentinos viajan al exterior y hacen compras? Bueno, muy bien, pero si querés igual, vamos a la pregunta de la atraso cambiario. Siempre me decís lo mismo. Vamos a la lo que yo te quiero decir, y me parece importante resaltarlo, no quiero minimizar el tema, pero sí es cierto que los argentinos tenemos, claro, nosotros vivimos con nuestra historia, ¿no? Y la historia en Argentina siempre fue que los programas de estabilización se basaron en el tipo de cambio. Entonces esto era medio como un camino de una sola avenida. Es decir, había un tipo de cambio que se usaba de referencia para anclar, y entonces el proceso inflacionario iba apreciando el tipo de cambio y vos decías, bueno, pero de acá ¿cómo se sale? ¿Cómo doy vuelta a esto? Con una deflación únicamente. Eso es lo que es diferente. Y eso es lo que yo cada vez trato, ahora voy a otro tema, pero trato de enfatizar todo el tiempo. Esto puede cambiar. Nosotros el año pasado arrancamos el año con un tipo de cambio que era 13.70 y terminamos con un tipo de cambio que era cerca de 16. Si mirás a lo largo del año, no, claro, por eso después bajó, pero cuando mirás en el año, ¿te acordás? Fue a 16, después bajó a 13.50, después fue a 15.50, se quedó en 15.50. Es decir, me parece que es muy, muy importante entender que este Banco Central no tiene como objetivo contener el tipo de cambio. Este Banco Central tiene como objetivo contener la inflación. ¿Okay? No, pero es bastante importante a lo central de tu pregunta, porque me parece que muchas veces la angustia con este tema deviene de un recuerdo de situaciones de las cuales era difícil. Del año pasado, yo me acuerdo que por allá por mayo, junio, empezó el tema del atraso cambiario y después el tipo de cambio se movió 10%. Bueno, y entonces, entonces más o menos la cosa se acomodó. Hay otro tema también que por ahí vale la pena mencionar, porque claro, uno mira, por ejemplo, las exportaciones han crecido, tampoco no quiero minimizar, y cada empresa es diferente y nadie es una estadística. No existe la estadística. En la vida real hay empresas, hay trabajadores reales. Pero lo cierto es que en el último trimestre y en este trimestre las exportaciones están creciendo. Y en el IPOM hay una parte que quizás les resulte interesante ver, que es la difusión del crecimiento de las exportaciones. Es decir, las exportaciones, ¿crece un sector puntual o es un crecimiento bastante generalizado? Y aunque parezca sorprendente, aunque parezca dado el debate que se da, la difusión del crecimiento de las exportaciones está aumentando. Es decir, del grupo de actividades que exportan, cada vez más están con crecimiento de sus exportaciones. Lo doy como un dato. Por eso a veces yo digo por ahí, no quiero decir no dramaticemos, pero por ahí no focalicemos tanto en una apreciación que se puede haber producido, sí, efectivamente, este mes efectivamente, porque en realidad la vemos también como permanente cuando quizás no es permanente. Y estamos todos aprendiendo a entender eso. Ahora, el fenómeno, llamémoslo el fenómeno Chile, ¿no? El fenómeno Chile no tiene nada que ver con el tipo de cambio. No puede tener nunca, porque si en Chile la ropa cuesta un cuarto, o sea, ¿cómo el tipo de cambio va a resolver ese tema? Hagan la cuenta. O sea, si queremos que la ropa acá sea más barata que en Chile y sale un cuarto, ¿cuánto tendría? No tiene ninguna lógica. Eso es otra cosa. Eso es que hay una política comercial que busca proteger a algunos sectores, sobre lo cual no emito opinión, no es mi tema. Pero digamos, esa es la realidad. Entonces eso se elegirá por algún motivo y el resultado de eso es ese. Entonces uno lo que tiene es Ahora, ¿por qué esto no ocurría antes? Y porque el cepo cambiario lo tapaba. Entonces hoy en un contexto de libertad, digamos, la gente va a buscar ese producto. Ahora, ese producto es política comercial, también es política impositiva. Nos dicen muchos productores argentinos que el made in Argentina es más barato afuera que acá. O sea, un productor argentino produce un producto y en el mundo, cuando uno lo va a buscar en la góndola de otro país del mundo, sale más barato. Pero no, porque Argentina tiene
un sector público que es 40% del PBI y hay que financiarlo. Y ese se financia con los impuestos. O sea, en Estados Unidos, si el sales tax es 8% y acá es 21%, no va a costar lo mismo un producto made in Argentina acá y en Estados Unidos. Va a ser más barato en Estados Unidos. Entonces, digo, es un conjunto de cosas, pero si hay algo que no es el tipo de cambio. Para este ejemplo puntualmente de esto, de los viajes. No, pero te lo ilustro, ¿no? Porque me parece que lo he visto muchísimo en los medios y se asocia al tema del tipo de cambio. Ahora, el tipo de... Bueno, listo. No, ¿está? Buenas. Sí. Hola. Federico de Página. ¿Cómo va? No te veo. Acá. Ah, sí. No, una pregunta rápida. Vos recién comentabas que las reservas subieron 4 puntos del PIB desde que asumieron. La economía argentina tomó 15% del Producto Bruto Interno en ese mismo periodo. Entonces, consultarte dónde fueron a parar el resto de los recursos. ¿Alguien tiene el IPOM acá? Porque ¿tenemos alguna copia? Eso vos tenés la respuesta de eso en el página 52, que es la publicación del balance de pagos de Argentina. Entonces lo que vas a ver en el balance de pagos es que Argentina tuvo en el año 2016 28.000 millones de dólares de entrada de capitales, de los cuales 15.000 financiaron el déficit en cuenta corriente y 14.000 fue acumulación de reservas del Banco Central. Esa es la situación de flujos y de pagos del sector externo de Argentina en el año 2016. 28.000 millones de entradas de capitales, la mitad las tomó el Banco Central y están en el Banco Central, y la otra mitad financió el déficit en cuenta corriente. Sí. Acá Marcela Pagano, del diario Clarín. Si no fue un pie de página, quiero decirle, en Clarín fue un poquito más lo ¿Qué pasó? Lo del pago, digo. No entendí nada. No, le quería preguntar, hoy sale una nota en el diario La Nación, interesante, de un colega, en donde opina el viceministro Galeani, de Hacienda, sobre lo que sería el alcance de la meta presupuestada de crecimiento. Y reconoce que quizás no se lograría el 3,5%, sino un 2,9%. Usted justamente hablaba de cómo se llevó a cabo en distintos países la política antiinflacionaria ligada al crecimiento. Quería preguntarle su visión sobre la posibilidad de alcanzar la meta del 3,5% o cuál es el número que están evaluando. Nosotros, Marcela, no hacemos proyecciones. En términos de actividad, lo que hacemos puntualmente es lo del Naucas, que mostré efectivamente dónde estamos parados. También tenemos vos has estado acá, el índice líder de actividad que mostramos básicamente en enero, que había mostrado una salida del ciclo recesivo con un punto de giro en mayo y básicamente está dando hoy la misma señal, o sea que no tenemos cambio por ese lado. El 0,7 es lo que nos está dando el último Naucas para el primer trimestre. Y bueno, esos más o menos los elementos técnicos que nosotros tenemos para comentarte sobre este tema puntualmente. Pensamos que la economía argentina, bajando su tasa de inflación, va a tener un contexto muchísimo más propicio para consolidar esa tasa de crecimiento que se buscó en el presupuesto, ¿no? Sí, por eso les dejé acá atrás para que vean. Mientras me preguntan, lean eso y por ahí. Acá. Pero tiene que ver con tu pregunta. Sí, últimas dos preguntas. Hola. Sí. Buenas tardes. ¿Esta es la última pregunta? Ok. Buenas tardes, Enzo Moreira de Telam. ¿Es posible sintetizar una respuesta a los sectores que criticaron las medidas, por ejemplo, el masismo, que dijo que lo implementado la semana pasada iba a convertir la Argentina en un país carísimo para producir? Y por otro lado, si es posible hacer una pequeña línea a las personas que mantienen la esperanza, pero que en sus casas están en duda todavía de ver o no ven de manera tangible los avances que está teniendo la economía. Sí, a ver, lo primero son como opiniones, ¿no? Yo traté de contestarlo diciendo todos los países, ¿no? Insisto con esto de 84 países que
bajaron la inflación de la manera que creo que Argentina lo va a hacer este año, tuvieron no solo crecimiento económico, sino aceleración de su crecimiento económico. Argentina, básicamente desde mediados del año pasado, está creando empleo. Parece que este es un cambio absolutamente central. El crédito real en Argentina, el crédito en términos reales está creciendo también desde agosto, y los salarios reales también están creciendo en Argentina. Fíjense que es muy interesante, ¿no? Porque nosotros vamos a tener este dato, ¿no? Nosotros vamos a tener un primer dato interanual de inflación de abril, era 24 los últimos meses, ponerle el número que vos quieras en abril para llegar a tu número de interanual en abril. Y, ¿no? 24, pónganle 1, 1,5, 2, el número que quieran. Ese va a ser el número interanual. Y pensá cómo compara eso con las negociaciones salariales que se han ido dando, sobre todo aquellas que se dieron en Argentina a partir de abril del año pasado. Y vas a encontrar que esas negociaciones salariales que se dieron en abril del año pasado tuvieron guarismos mucho más altos. Es decir, que tuviste un aumento del salario real que justamente la baja de la inflación fue lo que lo permitió. Entonces yo creo que hay mucha gente que esto lo está viendo, porque esto es parte de su realidad concreta de todos los días, ¿no? Y estoy seguro que ellos lo están viendo. Y por eso nosotros dijimos que íbamos a tener meses delicados, que eran febrero, marzo y abril, pero así como dijimos meses delicados, febrero, marzo y abril, nosotros le decimos, la inflación en Argentina va a bajar, y en la segunda mitad de este año vamos a tener inflaciones que Argentina hace muchísimos años no ve, por lo bajas. Estamos absolutamente convencidos de eso, y creo que eso quizás es el mensaje más importante que hoy queremos transmitir, ¿no? Sí. Buenas tardes, presidente. Roberto Pico, de la agencia de noticias DIN. Hoy inclusive el Fondo Monetario Internacional corrigió la proyección de Argentina de inflación, la puso en el 25,6%. Bueno, los economistas que se puede considerar más afines a la idea del gobierno han sido todos muy duros y muy críticos, y en las últimas semanas hasta inclusive se critica la consistencia del plan económico, se incluye las metas del Banco Central, se dice que el plan económico no va a ningún lado, muchísimas cosas muy duras. Prácticamente son ustedes y es el gobierno solo defendiendo su política. La pregunta es, ¿cómo ustedes se plantan políticamente ante un contexto donde no tienen un solo defensor fuera del gobierno? Bueno, no, es así, ¿no? Que me parece que lo más importante en Argentina que nos ha quizá faltado es la consistencia y la coherencia. Ahora, en el caso nuestro, nosotros nos pusimos metas, y ustedes y la sociedad nos van a poder evaluar en función de los resultados. Me parece que eso es una cosa extraordinariamente sana. Y ahí se acabó la especulación, y se acabó, ahí eso va a ser una realidad. Logramos nosotros en Argentina bajar la inflación al 12,17 este año. Nos sentimos muy satisfechos con lo que se logró en un contexto de arranque complejo para el gobierno, con lo que se logró en el segundo semestre del año pasado. Pero ahora tenemos otro desafío, que es el 12,17 para este año. No nos creyeron el año pasado, como vos decís, no muchos nos creen este año. Del Fondo Monetario, ¿qué te puedo decir? Igual simplemente una clarificación. El 25 es el promedio contra promedio, el punta a punta es 21,3. Igual lo subieron, o sea que... Pero me parece que, bueno, en el caso nuestro, nosotros tenemos la tranquilidad de que la sociedad nos va a poder evaluar, que vamos a poder rendir cuentas. Eso me parece que es, en algún sentido, una cosa muy importante para nosotros. Estamos muy, muy comprometidos y muy convencidos, pero sobre todo porque lo hacemos sin tratar de inventar nada. O sea, hemos hablado con toda la gente que fue gestoras de los procesos de inflación en países muy similares a los nuestros. Sabemos perfectamente que se puede, estamos convencidos. Les comento, por ejemplo, en las jornadas monetarias vamos a tener un panel que se va a llamar ¿Se puede bajar la inflación en Argentina? Y es de 3 países que tienen inflación del 4% anual, por supuesto, ¿no? 3% anual y 4,5% anual.
que nos van a ayudar a convencernos de que sí se puede, ¿no? Que van a ser el presidente del Banco Central de Perú, el presidente del Banco Central de Bolivia y el presidente del Banco Central de Paraguay. Digamos, este camino que nosotros hemos transitado, lo han transitado todos los países. Claro, requiere, digamos, una sustentabilidad fiscal, pero en ese punto es donde también estamos particularmente tranquilos, porque sabemos que hay un gobierno y un equipo trabajando para lograr esa sustentabilidad fiscal. Y vuelvo, nosotros el año pasado habíamos hablado de los 160.000, que también fueron, si te acordás, también fueron, cuando los dijimos por primera vez, se los vio con un poquito de escepticismo y se cumplió, y hablamos del 150 este año, ya nadie cuestiona el 150, nadie duda del 150. Bueno, es así, es la construcción, digamos, de confianza, parte de la consistencia. Yo estoy convencido, quizás déjenme terminar con una historia que seguro que ya la conté acá, así que les pido 1000 disculpas, pero el año pasado vino la presidenta del Banco Central de Israel. Ustedes saben, Israel durante 2 décadas tuvo inflaciones de entre 100 y 400% al año. Y después ellos lograron bajarla en los años 80 a un 20, 25% y después la bajaron a un dígito rápidamente. Ellos hoy tienen un problema con su meta, porque ellos tienen una meta de inflación anual del 2% por año, y hace 3 años no logran cumplir con la meta. ¿Por qué? Porque están en cero. Entonces la presidenta del Banco Central trata de subir la inflación de 0 a 2 y no lo logra. Y nos dijo acá, dijo en ese podio, dijo el año pasado en septiembre, si ustedes hace 10 años me hubieran preguntado que en 10 años el problema del Banco Central de Israel era que no iba a poder subir la inflación, yo hubiera pensado que habían todos perdido la cabeza. Y ocurrió. Y fue una sorpresa para ellos. Y fue un proceso donde el Banco Central también de Israel le costó ganar su credibilidad y su compromiso, y bueno, y se fue dando. Lo mismo que yo le contestaba a Carlos hace un rato, a Carlos Arbía. Paso a paso, los procesos requieren, la ganancia de confianza requiere mucho tiempo de mucha consistencia. Y bueno, ese es el proceso en el cual nosotros estamos y realmente ojalá podamos demostrarle a la sociedad que es el camino correcto, porque realmente en algún sentido nuestro sueño es que la Argentina logre una situación donde la gente, mejor dicho, donde no haya nadie acá, donde para nadie sea interesante venir a escuchar el informe de política monetaria. El día que vengamos acá y esta sala esté vacía, porque la gente ya no esté pensando en el tema de la inflación y de la macroeconomía, ese va a ser el día donde habremos cumplido con nuestro trabajo. Bueno, listo, terminamos, ¿no? Bueno, gracias,